Lo primero de todo comentaros que parlaré en castellà en la meva presentació perquè és la meva llengua vehicular i les preguntes al final de la xerrada podeu fer-les en català sense cap mena de problema. Como os ha comentado Irene y como os ha ido comentando también Joel, yo hablaré de un tema que quizás nunca hemos tocado en el simposio y que hasta cierto punto yo también estoy un poco verde en este tema, pero sí que es cierto que los congresos y los simposios a los que hemos ido estos últimos meses nos han ayudado un poco a madurar un poco más sobre los fármacos, ¿no? Se habla mucho de los fármacos, se habla mucho de los complementos alimenticios que pueden utilizar las personas celíacas o que podrán utilizar las personas celíacas en el futuro, pero realmente estamos en un punto de duda que no sabemos hacia dónde va a ir. Pues hoy intentaré aportar un poco de luz ante esa oscuridad en la que se plantean los fármacos. Lo primero, quiero comenzar esta charla haciendo dos preguntas y quiero que levantéis la mano los que queráis responder que sí. Entiendo que muchos de vosotros estaréis diagnosticados con enfermedad celíaca y quizás algunos otros seáis padres o tutores legales de un niño o niña que tiene la enfermedad. Entonces, ¿estaréis dispuestos a dejar la dieta sin gluten por una pastilla al día? ¿Cuántos sí? Es complicado contar. Y aquí otra vez. Sí. Dejar las manos en alto. Estoy haciendo un pequeño cuestionario, rápido. 40% quizás. Puede ser, ¿no? Depende de los efectos secundarios, por ahí, ¿vale? Teniendo en cuenta que va a tener algún efecto secundario como cualquier otro fármaco, pues también yo creo que sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿estaríais dispuestos a vacunaros semanalmente para poder salir a comer sin límites? ¿Manos arriba? Muchos menos, ¿eh? O sea, en la primera pregunta sí que vemos que quizás un 40% habéis respondido que sí y un 1% ha respondido que sí a la segunda pregunta. Un 1, un 2 o un 3, quizás. No sé exactamente las personas que somos. Pero bueno, esto quiero ponerlo encima de la mesa porque se está investigando sobre un campo que realmente interesa. Por lo menos el tema de las pastillas. El tema de las vacunas quizás no interese tanto. Nosotros colaboramos con empresas farmacéuticas que se están dedicando o que están invirtiendo recursos en la investigación en este ámbito. ¿Y por qué se están introduciendo los fármacos y por qué se está invirtiendo tanto en fármacos? Por una problemática que ya ha comentado Roger, por una problemática que ha comentado Joel, por la baja tasa de adherencia a la dieta sin gluten. Estamos viendo que tenemos positividad de anticuerpos que no negativizan, estamos viendo que en determinadas ocasiones las atrofias vellosidarias no terminan de curarse. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los estudios de adherencia estiman que esta adherencia a la dieta sin gluten en adolescentes y en adultos es deficiente. Estos estudios hablan de que la adherencia puede variar entre el 30 y el 69%. Entonces, por eso se recomienda, o mejor dicho, se investiga en un posible uso de fármacos que sea complementario a la dieta sin gluten en el futuro. Esta problemática, ¿qué supone? Pues supone un aumento de la sintomatología, supone complicaciones asociadas a otras enfermedades. Si no tenemos una recuperación de las atrofias, de la atrofia o de las células de las microbiosidades intestinales, como comentábamos antes, pues podemos tener otras complicaciones de mala absorción, como puede ser una osteoporosis debida a que no podemos absorber correctamente los niveles de vitamina D y los niveles de calcio. Otra de las problemáticas asociadas puede ser que las pruebas de diagnóstico vayan a seguir siendo positivas y no sepamos el por qué. Y por último, que engloba todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, la baja calidad de vida. Vale, entonces ahora es el momento, todavía no, es verdad. Ahora es el momento de hablar de la pared intestinal. De la pared intestinal un poco poniendo la lupa en lo que serían estas partes, estas microbiosidades que componen el tubo digestivo. Digamos que la parte interna de ese tubo digestivo, que estaría representada por la parte superior, la parte blanca, esta parte rosa, no sé si lo veis bien, esto sería el lumen intestinal. Por ahí circulan todos nuestros alimentos, todos nuestros nutrientes, ahí absorbemos los nutrientes. Y después tendríamos la pared intestinal compuesta por los enterocitos, que son las células que absorberían estos nutrientes, y después tendríamos la zona interna del intestino, donde se produce la reacción tóxica de la persona celíaca
al gluten. Entonces, comentar sobre esto, que el gluten llega a la pared intestinal y entonces ahora vamos a poner el foco en un pequeño trozo de esta pared intestinal, en estas células que tenemos en esta parte apical de esa microbiosidad. Y voy a explicar lo que tenéis en la hoja, en esa hoja que os he preparado, un poco, es una imagen que puede ser nueva para vosotros y es la patogénesis de la enfermedad. ¿Cómo se desencadena la reacción tóxica del gluten? Lo voy a intentar explicar de una manera sencilla para no intentar meter muchos nombres nuevos y bueno, creo que lo podéis entender fácilmente. Vale. Como os comentaba, el gluten va circulando por el lumen intestinal, llega a estas microbiosidades. El gluten, hay que comentar, que es una proteína que la mayor parte de los humanos somos incapaces de degradarla, porque es muy grande y no la podemos degradar, pero solo en las personas celíacas va a provocar este mecanismo tóxico. Entonces, este gluten, degradado en pequeñas partes, llega o se presenta a la pared intestinal, a los enterocitos, a las células de la pared intestinal, como péptidos inmunogénicos que llamaremos, es decir, péptidos que desencadenarán la respuesta tóxica o la respuesta inmunogénica y atraviesan la pared intestinal. Esta pared intestinal la atraviesan o bien porque hay mayor permeabilidad en esa membrana o bien porque el paciente celíaco es más reacio a que estos péptidos atraviesen la membrana. Cuando atraviesen la membrana van a ser presentados a una enzima que llamaremos transglutaminasa tisular. Esa enzima tiene la función de proteger y de reparar la pared intestinal en un proceso inflamatorio, en un proceso de destrucción de pared intestinal. ¿Y qué va a hacer esta transglutaminasa tisular? En este caso no nos va a interesar tanto su función, porque lo que hace es activar el gluten, hacer el gluten más tóxico. Y este gluten activado, que está representado en la imagen en verde, el gluten que se llama desamidado, es el que hace la transglutaminasa tisular, desamidar el gluten, va a ser presentado a una célula que llamaremos presentadora de antígeno. Esta célula tiene unos brazos que van a acoger al gluten y son unos brazos que solo tienen las células de las personas celíacas, porque en esos brazos se expresan los genes de la enfermedad celíaca, por eso el factor genético de la enfermedad celíaca. Ahí tenemos el factor genético, los genes HLA de Q2, el HLA de Q8. Y a partir de aquí se establece una serie de reacciones en cadena que van a llegar a una célula T, la célula T, CD4, un linfocito T, que va a desencadenar una segregación de sustancias proinflamatorias que terminarán realizando una atrofia biositaria, inflamando la pared intestinal y provocando también una linfocitosis intraepitelial. Este punto es muy importante, sobre todo para el tema del diagnóstico, porque estos linfocitos se van a situar entre las células que tenemos en la pared intestinal y van a ser muy importantes a la hora de valorar una biopsia, ¿vale? Porque estos linfocitos nos van a permitir, lo que nos contaba antes el doctor Royer, mejorar esos diagnósticos más complicados. Pues estas citoquinas, por lo tanto, lo que van a hacer es degradar esa pared intestinal. Y por último, comentar también que hay otra célula encargada de segregar los anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca, que son los que van a terminar en la sangre y por lo tanto los van a medir en nuestras pruebas serológicas. Vale, ¿y por qué he explicado todo esto? Pues voy a volver aquí, porque digamos que vamos a empezar a valorar lo que hacen los fármacos en nuestro proceso de acción del gluten. Cada fármaco va a tener un principio activo diferente. Estos 4 primeros que tenemos aquí, digamos que cada pastilla representa un fármaco. No voy a decir que cada pastilla represente una empresa farmacéutica, porque hay empresas farmacéuticas que han desarrollado más de un posible fármaco en investigación, y los fármacos pues, se encuentran en diferentes fases de investigación. Algunos están en fase 1, en fase 2, en fase 3, pero ninguno a día de hoy nos sirve para paliar los efectos del gluten a este nivel. Aquí tenemos estos 4 primeros fármacos y su principio activo. Todos estos fármacos están en formato de pastilla o se han intentado investigar sobre ellos en formato pastilla y su principio activo es el de ser una enzima proteasa. ¿Qué es una enzima proteasa? Una enzima que va a degradar el gluten. Por lo tanto, esa degradación del gluten intenta
que no se vaya a provocar después la cascada de reacciones. Este sería el primero de los fármacos. El siguiente de los fármacos, otro también en formato de pastilla, son los agentes bloqueantes del gluten. Aquí, en este caso, estos fármacos lo que intentan es unirse al gluten antes de que entre o de que pase la pared intestinal y pues también pausar esa reacción tóxica. Y comentar un poco sobre este fármaco que tenemos aquí, este amarillo, que está en fase 2. Los amarillos quiere decir que son fármacos que están pausados, que no se ha vuelto a investigar sobre ellos, pero que no es una investigación que esté finalizada. ¿Y por qué hay una gallina? Os preguntaréis. Pues hay una gallina porque este fármaco se obtiene a través de gallinas a las cuales se les alimenta a base de trigo y obtienen este valor o este principio activo del fármaco de la yema del huevo de la gallina. A través de la alimentación desarrollan una serie de anticuerpos específicos de enfermedad celíaca y los van a utilizar para producir el fármaco. Bueno, es un mundo de cómo se obtienen los fármacos. Podríamos entrar más en específico del resto, pero no lo voy a hacer. Quizás sí sobre el último, nada más. El siguiente principio activo es el bloqueo del aumento de permeabilidad intestinal. ¿Qué queremos hacer con este fármaco? Pues que el gluten no sobrepase la barrera intestinal y por lo tanto no se provoque esa reacción en cadena y por lo tanto la respuesta inflamatoria intestinal. Siguiente principio activo, los inhibidores de la enzima que activa el gluten, los inhibidores de la transglutaminasa tisular. ¿Qué quieren hacer estos inhibidores? Pues bien, parar esa reacción de activación tóxica del gluten. El Z1227 es de una empresa alemana que se llama Cedira, con el cual, bueno, es un estudio que está pausado ahora mismo, pero que a partir del año 2024 va a comenzar nuevamente con más estudios en fase 2. Y nosotros vamos a intentar ayudarnos en lo que sería la captación de sujetos de estudio. Por otro lado, tendremos otros fármacos, 5 en este caso, 5 o 6, 5, que se encargarían de la inhibición de una citoquina. Una citoquina que suele ser una señal o un biomarcador de enfermedad celíaca, que sería la interleuquina 15, que tiene la función de, vamos a llamarlo así, atrofiar las vellosidades y destruir la pared intestinal. Aquí, como veis, tenemos 5 fármacos diferentes. 2 de ellos son investigaciones que no han proseguido. Una está parada, el AMG está parado. Y después tenemos 2, uno de ellos en fase 1 y otro de ellos en fase 2. Está terminando la fase 2 ahora, que es el PRV015. Un fármaco que, si no me equivoco, el Hospital Mutua Tarrasa trabaja dentro de este estudio también como hospital asociado. Y es un fármaco que tiene el objetivo, pues, de inhibir la acción de esta interleuquina 15. La empresa farmacéutica que se encarga de producir este fármaco y de realizar estas investigaciones se llama Provention Bio, el CEO es español, y también colaboramos en la captación de sujetos de estudio. Sí que es cierto que es un fármaco que se produce en forma de vacuna, por lo tanto, como podéis esperar, hay menos pacientes que quieran acceder a este estudio que a un fármaco que se está testando mediante una pastilla. Y el siguiente punto, ya nos vamos más abajo, ya nos vamos a la zona de la célula presentadora de antígeno, esa que tiene los brazos que abrazan el gluten para después provocar esa reacción en cadena. Y en este caso, lo que tenemos son unos aumentadores de la tolerancia de la célula presentadora de antígeno, es decir, aumentan esa tolerancia. ¿Qué quiere decir? Pues es un fármaco que se une a esos receptores, es decir, que abrazan otro tipo de sustancias y entonces el gluten no se puede unir a esos receptores. Por lo tanto, también pausaríamos ahí esa respuesta inflamatoria que degradaría la pared intestinal. ¿Vale? Como veis, hay 3, 2 de ellos están activos y, si no me equivoco, el TAC-101 es uno de los más prometedores, es de una empresa farmacéutica que se llama Takeda. Pero bueno, cuando sepamos más, cuando tengamos mayor información sobre esto, pues os iremos comentando, pues ya sea a través de nuestras vías de información. Y por último,
En este caso vamos a hablar de un fármaco, que no es bien un fármaco, es una vacuna que tiene el objetivo o el principio activo de modificar la función inmunomoduladora. Y este quizás os va a dar un poquito de respeto, porque es un fármaco que se introduce vía infusión sanguínea a través de una vacuna, como os comentaba, y lo que se introduce en sangre son 5 huevos de gusano, del mint, ¿vale? Estos huevos de gusano, por la sangre van a llegar a los pulmones, se van a introducir hasta los alveolos, van a subir por nuestra garganta, van a llegar a nuestra boca, lo vamos a ingerir, va a pasar a la vía digestiva y van a colonizar el intestino. Y el objetivo que tienen estos gusanos al final es modificar la función inmunomoduladora no solo de la enfermedad celíaca, sino de otras enfermedades autoinmunes también. Es algo que está en estudio, que no sabemos hacia dónde va a dirigirse en el futuro, pero bueno, como curiosidad es interesante, ¿no? Y esta sería un poco la visión general de los fármacos que se están investigando a día de hoy sobre este esquema inicial de la parte intestinal, que es un poco complicado de entender, pero bueno, he intentado hacerlo lo más sencillo posible. ¿Y por qué hemos explicado los fármacos? Pues porque muchos de estos fármacos no se están comercializando como fármacos, porque no pueden, que no han completado todas las investigaciones, pero se están comercializando como complementos alimenticios. Complementos alimenticios que no están indicados para personas con enfermedad celíaca. Por ejemplo, este que tenemos aquí es uno de los más famosos, el Gliadin X. Ese fármaco se comercializa en ese formato, son pastillas peptidasas, como comentábamos, pero después nos vamos a los prospectos de estos complementos alimenticios, que en principio es discutible que puedan llevar prospectos de unos complementos alimenticios, y nos encontramos con mensajes como este. El gluten, o este fármaco, este complemento alimenticio, no tiene por objetivo sustituir una dieta sin gluten. Entonces, ¿para qué me das este complemento alimenticio, no? Si realmente no me sirve. Y a un sensible al gluten no celíaco tampoco le sirve, porque tiene que llevar una dieta sin gluten igualmente estricta que la de un paciente celíaco. Pues al final esto se hace principalmente porque las farmacéuticas han invertido mucho tiempo en investigar sobre esos fármacos y quieren sacar algún producto que les pueda reportar algún beneficio. ¿Cómo? Dañando al colectivo. Al final aquí podéis ver las diferentes leyendas que nos podemos encontrar en estas etiquetas. El Gluten Pro, por ejemplo, este producto no tiene por objetivo sustituir una dieta sin gluten. Más de lo mismo. ¿Para qué me das el fármaco? ¿Vale? Al final un poco lo que he querido es plasmaros que el fármaco no solo es el fármaco, sino que también se está comercializando como complemento alimenticio. Y hasta aquí